Hola compañeros, el día de hoy tenemos el gusto de entrevistar a una de nuestras profesoras de esta casa de estudios, a la doctora Claudia Miriam Kerik Rothenberg. Bueno, ella es ensayista, poeta y traductora y ha sido profesora e investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa desde 1988. Ella fue egresada de la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde realizó sus estudios en literatura latinoamericana y literatura comparada, y posteriormente realizó sus estudios de doctorado en el Colegio de México, donde realizó su doctorado con su tesis sobre la Ciudad de México en la poesía moderna mexicana. Y bueno, sus líneas de investigación giran en torno a la figura de Walter Benjamin, aplicada a la poesía mexicana, así como a la representación poética de la ciudad moderna en poetas dentro y fuera del canon, centrando sus intereses también en las vanguardias artísticas y los contextos bélicos en los que tiene lugar mucha de la producción literaria del siglo XX, tanto las guerras mundiales como la Guerra Civil Española. También es estudiosa de teatro del absurdo y de Fernando Arrabal, así como del poeta Yehuda Mihai, y ha sido traductora de muchos de sus poemas. Bueno, algunas de sus investigaciones son poemas escogidos de Yehuda Mihai en 1990, en torno a Walter Benjamin en 1993, Mira, tuvimos más que la vida, nuevos poemas escogidos de Yehuda Mihai también en el 2019, y La ciudad de los poemas, que está próximamente a publicarse. Bueno, profesora, quisiéramos comenzar la entrevista preguntándole un poco sobre cuál ha sido su experiencia a lo largo de el CECIL durante estos 20 años que lleva este Congreso de Estudiantes. ¿Qué nos puede contar un poco acerca de eso? Bueno, mi experiencia ha sido un poco marginal porque no he participado en el CICIL de manera directa. Esta es la primera ocasión en la que voy a participar y es todo un honor para mí. Pero he visto a los alumnos siempre muy interesados en el CECIL, que se lo toman muy en serio. Creo que es una oportunidad privilegiada de ganar experiencia organizando congresos. En mi época, yo cuando fui estudiante no hubiera soñado con una oportunidad así. Hay algunas cosas que me han llamado la atención los últimos años. No sé si esto ocurrió desde el comienzo del CECIL o es algo nuevo, pero creo, si no me equivoco, que los últimos años los congresos han estado organizados en torno a un eje temático. Un autor o un tema, como es el caso de ahora, la mujer. Recuerdo el congreso en torno a Rulfo, si no me equivoco, o figuras que de pronto destacan, y me parece importante decirles que se queda más registrado, se fortalece la idea del congreso cuando hay un tema, un eje que une las ponencias, porque tengo el recuerdo de que los primeros congresos eran ponencias dispersas sobre distintos temas, o los mejores trabajos de los alumnos ingresaban al CECIL, pero no estaban aglutinados en torno a un eje temático, y el hacerlo en torno a un solo eje permite que lo recuerdes mejor, sepas mejor cuáles son las contribuciones de cada uno. Eso en cuanto a cómo lo han presentado, que en los últimos años ha sido así, me ha parecido todo una buena cosa que lo hagan así. Otro mérito que le veo al CECIL, entre los muchos que tiene, solo estoy mencionando algunos, los profesores han hablado mucho de los demás, es que también he notado en los últimos años que hay representaciones de teatro. Sí, así es. El teatro me parece un género privilegiado, un género importantísimo, que es un poco desatendido en la carrera, y me parece notable que los alumnos se unan para presentar obras de teatro vinculadas al tema del CECIL. A mí, como profesora de teatro, me da mucho gusto que eso ocurra, y pues los felicito por eso, es que conserven eso,
la práctica teatral dentro del CECIL, conserven el eje temático en los futuros CECILs. Me preocupa solamente que el CECIL no vaya a convertirse en un congreso un poco elitista. Yo sé que tienen parámetros de excelencia para elegir las mejores ponencias, a veces tal vez los profesores las eligen o ustedes mismos, pero creo que deben de ser incluyentes y darle una oportunidad a la mayor cantidad de alumnos que quieran participar. Hay tal vez alumnos que no tengan la seguridad para presentarse en público y que deben de ser invitados. El congreso debe de ser inspirador para que cada vez haya más alumnos, que no se convierta en algo competitivo, elitista, excluyente, como suelen ser muchos congresos académicos de profesores. Sí. Eso sobre el CECIL. Otra pregunta, también sabemos que usted se ha desempeñado como escritora y que sus poemas tanto han sido conocidos por nosotros como estudiados aquí en la carrera, y también que se le considera parte de este círculo de los llamados infrarrealistas. Quisiéramos saber si usted como escritora considera que la escritura que realizan las mujeres es muy diferente a la de los hombres, y cuál ha sido su experiencia en este círculo como escritora. Bueno, es una pregunta que abarca un tramo de tiempo demasiado grande para tener una sola respuesta, pero mi participación con los infras pues fue de muy joven. En ese entonces no sé qué tanta conciencia tenía yo acerca de la importancia de abrirme camino como escritora, como mujer, como que fue una conquista natural de derechos. No fue un propósito así muy bien planteado, sino una conquista que surgió en donde lo importante no era ser hombre o ser mujer, sino ser poeta, y ser poeta de una manera extraoficial, y no por eso menos comprometida, con menos pose, encontrar espacios para que las mujeres y los hombres, en ese entonces el grupo de los infras, pudieran publicar sus cosas independientemente de que fueran famosos, no fueran famosos. La fama es una cosa de hoy, Sí. que vino con el tiempo, pero no en ese momento no había esa conciencia. Yo no creo que yo no he tenido problemas para publicar mis cosas por ser mujer, sean ensayos, sean poemas. Pero en el estudio de la literatura he empezado a prestar mucha atención a cómo los grupos generacionales que estudiamos incluso en la carrera, la generación del 27, por ejemplo, o las vanguardias, están ausentes las mujeres. Sí. Las nóminas de poetas que estudiamos no incluyen mujeres, entonces tal vez haya que tener que actualizar esas nóminas por la nueva atención que yo como mujer empiezo a tener a lo que enseño en esta universidad. Claro. Bueno, conectando un poco con el tema de la generación del 27, bueno, para usted la lírica del siglo XX española ha sido muy importante. Nos ha dado muchos cursos sobre, digamos, Lorca, Alberti, León Felipe, pero quisiéramos saber si usted pudiera resaltar alguna poeta que sea de esa época más o menos, y que pues actualmente pues no sea tan conocida o que haya sido un poco olvidada, porque digamos esas figuras de estos poetas pues han opacado un poco, ¿no?, a muchos otros poetas. Entonces quisiéramos saber si conoce alguna autora española que... La verdad no. He escuchado de la existencia de las poetisas españolas que deberían incluirse, la esposa de Alberti, Concha Méndez, si no me equivoco. Hay distintas poetas que empiezan a aparecer por aquí y por allá, pero yo no las he leído todavía, así que no te podría decir alguna en particular. También creo que la óptica de rescatar las voces femeninas no debe forzar las cosas. Es decir, que a la fuerza metamos poetas solo porque son mujeres, sin tomar en cuenta su calidad. Sí es importante
No lo digo por las que acabo de mencionar, sino porque no se puede estar buscando necesariamente la presencia de la mujer. Sí, cuando está, darle su espacio y reconocer su calidad, y en todo caso que fue dejada de lado, pero no forzar demasiado el tema como para que ahora se llenen digamos, las listas de nombres femeninos que probablemente no todos tengan relevancia. Sí, claro. Bueno, quisiéramos saber un poco sobre la ponencia que nos va a presentar en este CECIL, número 20. ¿Por qué decidió realizar un trabajo sobre la poeta Guadalupe Amor y por qué es importante analizarla? Bueno, ella es una figura imprescindible si se va a tratar el tema de la mujer en la poesía mexicana. Primero por su vida, fue una mujer que se considera una precursora del feminismo en México por su manera de vivir, por su manera de presentarse en sociedad. Rompió y escandalizó al México de los años 50, fue muy valiente, fue muy descarada. Es una figura que ilustra muy bien la conquista de esos derechos que ella encarnó, que ella protagonizó, y su poesía suele, que es una poesía impresionante, escrita siguiendo parámetros de la poesía clásica, con grados de excelencia que sorprenden muchísimo. Suele separarse de su vida, como que se estudia o su poesía o se destaca su vida. Fue una mujer escandalosa, autora de una poesía sublime, que se la compara a Sor Juana Inés de la Cruz o a poetas de inspiración mística y religiosa. Y yo creo que tiene cabida en este congreso para invitar a nuevos enfoques hacia la obra de Pita Amor, porque falta conectar su vida con su obra. Generalmente se dice Pita Amor tuvo una vida alocada y se pone a un lado, se disculpa esa vida con la obra, no se las une, la obra no es el resultado de esa vida, y me parece que ese es un enfoque poco feminista. Hay que enlazar. Pita Amor, dueña de esa vida, dueña de ese cuerpo, fue modelo de muchos poetas. Esta postura de abrirse de piernas, de presentarse desnuda, un poco encarna la actitud tan polémica que tuvo Pita Amor. Creo que hay que regresarle la obra a este cuerpo, a esta vida, unirlas, verlas como inseparables, deducir esa obra de ella, y eso requiere un estudio más a fondo, pero por eso la presento porque creo que ilustra el tema. Además recientemente se reeditó, ¿no? Me parece. Sí, en los últimos años han salido nuevas reediciones. Esta que tengo aquí del diálogo entre poesía y pintura es nueva. Ella dibujó, ella escribió sobre pintores, ella hizo poemas sobre retratos. Ella fue retratada muchísimas veces, pero fue una mujer que cimbró el México de los 50. Además fue una poetisa que tuvo su vida en esta ciudad. A mí me interesa mucho el tema de la Ciudad de México y su conexión con la poesía, y además yo la conocí. Yo fui testigo de los últimos años de su vida, en que lamentablemente se había convertido en un fantasma ambulante por la zona rosa, y mucha gente la recuerda de ese final patético que tuvo, y tal vez el recuerdo que tengo de esa Pita Amor que me dio bastonazos en la mesa para que le comprara sus poemas, porque andaba como un clochard, como una reina venida menos en la zona rosa, en los cafés, exigiendo que le compren sus poemas, y asustando a todos. A mí me llegó a dar varios paraguasos, bastonazos. Yo la veía venir y me asustaba, decía, ¿dónde me meto? Porque si no traigo dinero hoy y no le compro, algo va a pasar. Bueno, ese final que fue patético, un poco ha quedado grabado en la memoria de algunos, en la mía, que me tocó esa época de la Ciudad de México, donde ella era un personaje.
pero no me ha quitado el gusto de acercarme a su poesía, que es realmente impresionante, valiosísima, merece un rescate completo, más lectores, más estudios y esa filiación, esa unión entre vida y obra. Ok. Bueno, quisiéramos también preguntarle un poco sobre su interés por el poeta Yehuda Amichai. Recientemente tradujo estos poemas y presentó este libro, y quisiéramos saber cuál es la percepción que usted tiene hacia él y particularmente hacia la figura femenina que él concibió en sus poemas. Bueno, de Yehuda Amichai, ¿qué te puedo decir? Me parece uno de los grandes poetas del siglo XX. Si no lo conocen, deben conocerlo. Y entre sus muchos temas está la mujer. Hay muchísimos homenajes a la mujer hechos aquí. Él se pregunta qué es ser mujer, que es una pregunta que no todos los poetas se hacen, y la responde con muchos poemas. Yo les voy a leer un poemita muy breve con el que cierra este libro, que fue uno de mis favoritos y que puede un poquito coronar con una cereza este pastel, el pastel de encontrarnos y de hablar contigo, Ricardo. Se llama Retrato de una mujer y dice: como un hábil camello, ella puede caminar por el desierto sin ser absorbida por él y colmarse a sí misma de agua y de cielo por un año o dos. La joroba de recuerdos va alzando sus ojos entristecidos por la presión del fardo, esqueletos por el camino de otros que lo intentaron. La tormenta se acerca, hay que rendirse, doblar la rodilla. Bueno, este es un retrato de una mujer que puede abastecerse de agua y de cielo por 2 años, o sea, la fortaleza de la mujer. Esta es una mirada a Yehuda Amichai, que es un admirador de las mujeres. Eso es lo que te puedo contestar, hay que leerlo. No tengo una teoría hecha, elaborada en torno al valor de su presentación de la mujer. El solo hecho de homenajearla me parece importante, homenajear al género. Claro. Bueno, por último, quisiéramos preguntarle, profesora, si podría mencionarnos 3 obras de autoras que considere indispensables por su calidad literaria. Sí, pensé que me harían esa pregunta y traje algunos ejemplos. Yo creo que la lista sería muy larga, pero solo para traer algunas cosas que tengo presentes en las últimas fechas. Bueno, Alejandra Pizarnik, en la literatura latinoamericana, me parece una poeta que merece un lugar destacado. No nada más como poeta, también como prosista. Sus ensayos, su prosa, que no hace mucho empezó a ser publicada, sus ensayos sobre literatura hispanoamericana, sobre teatro, sobre tantos temas, me parecen increíbles. Es una escritora que se exigió a sí mismo mucho. Hay un nivel de exigencia en su discurso, en su estudio de la literatura. Su expresividad poética es destacada. La recomiendo muchísimo. Recomiendo a Alejandra Pizarnik, recomiendo a Guadalupe Amor, por supuesto. Recomiendo a Lucía Berlín, que es una autora norteamericana de la que se habla mucho recientemente. Ella es una autora de los años 60, de la época de los beatniks, y recientemente ha sido recuperada su obra, o a fines del siglo XX. Hace retratos de lo que significa un hombre para una mujer. Ese es mi hombre en el cuento Mi Joe Gay. Siempre se habla de lo que es una mujer. Hay un catálogo de mujeres retratadas por hombres. Ella nos regala retratos de hombres hechos por una mujer, y esto me parece toda una aportación si estamos hablando del empoderamiento de esta literatura, conocer cómo se ve al hombre desde la perspectiva femenina. Y traigo también un libro de hace mucho tiempo, de los años 40, La señorita Els, de Arthur Schnitzler,
un dramaturgo austríaco de fines del siglo XIX, judío. Este libro lo tradujo un poeta español, José Moreno Villa, se publicó en México en 1945, y es el retrato de una chica jovencita que proviene de una clase rica, venida menos, que en unas vacaciones de verano, para evitar la bancarrota de su padre, tiene que entregarse o mostrarse desnuda ante un señor lascivo que está en el hotel y que le daría al padre el dinero que le falta para saldar la bancarrota. Y es un poco el relato de esa chica que tiene que prostituirse o entregarse o perder su honor y acaba suicidándose. Y aunque está contado por un hombre y por un dramaturgo, él se pone tanto en la piel de una mujer, en este caso de un adolescente que tiene que sacrificar su cuerpo por salvar a su padre, que me parece importante ponerlo en este círculo de recomendaciones para volver a poner la mirada en la sensibilidad femenina, porque a veces la sensibilidad femenina es descrita de manera perfecta por los hombres, no nada más por las mujeres. Sí. O sea, que no nos confundamos y creamos que solo las mujeres son capaces de comunicar esa experiencia. También la han hecho muchos hombres, muchos escritores masculinos. Entonces recomiendo también La señorita Els de Arthur Schnitzler. Ok, bueno, profesora, le agradecemos mucho que nos haya recibido para esta entrevista. Esperamos con mucho gusto su ponencia en el CECIL. Y bueno, eso sería todo, compañeros. Es un honor para mí. Gracias a ustedes. Gracias, profesor.